la personalidad de Dios, que es parte de la serie de Teología Propia. Y vamos a ir avanzando. Voy a estar lanzando varios versículos, si pueden, me siguen, o caso contrario, si me voy rápido, entonces pueden ir anotando, ¿verdad? Son las 10 y 27. Bueno, una de las verdades más importantes de la palabra de Dios es que Dios no es una fuerza impersonal que mueve el universo sin propósito, tampoco es un poder caprichoso que fríamente manipula a su creación con un fin egoísta. La Escritura nos enseña que Dios es un ser personal, es decir, que posee una personalidad distinguible. Él está consciente de su propia existencia. Posee tanto un intelecto como una voluntad. Es capaz de entablar una relación personal con el hombre. Y cuando hablo de hombre, hablo tanto de mujeres como de hombres, de forma general. Quizás parezca innecesario decir que Dios está consciente de su propia existencia, pero esta es una de las características fundamentales de una persona. Hay muchas religiones fuera del cristianismo cuyo concepto de Dios es o bien una fuerza impersonal, así como con el budismo, como el taoísmo y otras religiones en el mundo, ¿verdad? Donde dice que es una esencia, el budismo dice que es una esencia, Dios es una esencia que mora en todas las cosas. El budismo dice que es algo impersonal, y el panteísmo, quiero hablar sobre el panteísmo, que es una filosofía, ¿verdad? Una filosofía que viene de la palabra griega llamada pan, que significa todo, y theos, que significa Dios. Dios es todo lo que vemos. Dios es la esencia de Dios está en cada cosa creada, está en una piedra, está en una imagen, está en una vaca, está en un gatito, todo es Dios, todo es Dios. Está la esencia de Dios, por lo cual todo es Dios, ¿verdad? Un filósofo griego, Heráclito, por ejemplo, sostenía que lo divino se encuentra presente en la totalidad de las cosas. Para Plotino, otro pensador griego, Dios es el principio de todo, aunque no es el todo. Esta filosofía también del panteísmo está muy arraigada en las películas de hoy en día, más en tema de ciencia ficciones. Por ejemplo, la película famosa de Star Wars, Viaje a las Estrellas, que habla de una fuerza entendida como la energía que reside en todos los seres vivos del universo y que nos conecta entre sí. ¿Qué vamos a decir de la película Avatar? También tenemos otra serie de estos dibujitos animados chinos que se llama Ergir Arjuna, y que no es tan conocido, pero tenemos otros que es bastante conocido en nuestro medio, que es Dragon Ball. También habla mucho, introduce mucha esta filosofía del panteísmo. Y la iglesia evangélica no se queda atrás, también fue introducido esta filosofía de la iglesia encubiertamente. He escuchado en YouTube a predicadores que decían y dicen que, bueno, incluso parecía ser un poco convincente, porque decía, él tenía una botella de agua acá, tenía una copa, decía, este es Dios, decía por la botella. Entonces agarraba la botella y vertía en la copa. Parte de Dios, este es Dios, Dios Hijo. Y traía otra copa
decía, vertía la misma cosa, el agua que está en el mismo termo, decía, este es Dios, y decía, este somos nosotros. Entonces, esa era su forma de explicar de que también éramos dioses. Y era una iglesia evangélica, y cuando enfocaba así a la gente, así, cientos y miles de gente escuchando y aplaudiendo esa declaración que hacía el pastor, ¿verdad? El pastor hablaba en inglés y había alguien que le estaba traduciendo, y otro ejemplo que ponía era, bueno, los perritos que tienen, los perros que tienen, perritos, bueno, las vacas, vaquitas, los gatitos, los gatos, gatitos, y Dios, diositos. Esa era su teología. Así estaban, y era increíble, como podríamos decir en esas cosas de Facebook que aparece, ¿what? Que se decía, ¿verdad? Pero la gente aplaudía como que era una revelación de aquello. Bueno, eso también estaba introduciéndose en la iglesia hoy en día, ¿verdad? Bueno, en contraste, el Dios de las Escrituras es una persona real, está consciente de su propia existencia, incomparable con todo lo que existe. El hecho de que Dios está consciente de su propia existencia se revela claramente en las Escrituras. Dios se refiere sobre sí mismo en Éxodo capítulo 3, versículo 14, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esta declaración es una afirmación poderosa de que Dios reconoce su propia existencia. Él sabe que es distinto a todo lo creado. Las Escrituras no solo nos enseñan que Dios es consciente de su propia existencia, sino también de su individualidad. O sea, es un ser peculiar, propio, característico, distinto, frente a todas las otras personas o cosas que ha sido creado. Dios declara también de su propia y única existencia separado de la creación. Vemos en varios pasajes, como en Isaías 45, versículo 1, dice, proclamad y hacerlo acercarse entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Entonces vemos que Dios dice, no hay más Dios que Él, y también dice, no hay ninguno otro fuera de Él. Isaías 40, versículo 25 también nos declara y dice, ¿a qué pues me haréis? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Entonces, no hay nadie a quien le podamos hacer semejante y tampoco hay nadie a quien le podamos comparar. Cada una de estas declaraciones comprueba que Dios es una persona distinta e independiente de todas las demás personas y cosas creadas. Dios también posee un intelecto. El intelecto se considera una de las principales características de la personalidad. La palabra proviene del latín que es intellegere. Inter, que es entre, más legere significa escoger. Escoger entre. Y se refiere a la capacidad de razonar, percibir o entender. De acuerdo a las Escrituras, Dios posee un intelecto que va mucho más allá de la comprensión humana, mucho más allá de la comprensión humana,
Nada está más allá de su conocimiento o entendimiento. Como dice Salmos 92, versículo 5, dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Vemos en Romanos, también es de Romanos capítulo 11, versículo 33 en adelante, dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice que su sabiduría y riqueza son profundas. Dice una exclamación que dice: oh profundidades. Es misterio. También se traduce en griego como misterio. Y también dice que su ciencia es inescudriñable, donde dice insondables. Y también dice que sus caminos son no me sale la palabra, ininvestigable, que no se investiga. Ininvestigable, que no se investiga. Significa el tema de inescudriñables son sus caminos. Así nos enseña Pablo a través de las Escrituras que el intelecto de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. Pero vamos a ver ahora en las Escrituras qué dice el intelecto del hombre en comparación a lo que es el intelecto de Dios. Vamos a ver Salmos 94, versículo 1, dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad, vano, vacío, insatisfactorio, inclinado a la idolatría, también significa eso, vano. Esa es la capacidad del intelecto del ser humano, es vano, dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 20, dice: y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, inútil, significa. Esa es la capacidad de un sabio según Dios. Es vano, inútil. También vemos en Isaías 55, versículo 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20 en adelante, dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Obvio, la sabiduría, ¿qué era nuestra sabiduría? Vano, inclinado a la idolatría. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El conocimiento y el entendimiento de Dios está mucho más allá de la comprensión del hombre finito. Ahora, ¿cómo puede el hombre finito
comprender las cosas que van más allá de su capacidad de razonamiento? Vamos a ver qué nos dicen las Escrituras acerca de eso. Vemos en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, o sea, por medio de su Hijo, Jesucristo. También vemos que es por medio del Espíritu Santo. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 11 en adelante dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este texto se refiere a la relación del creyente con el Espíritu Santo. La manera principal en que el Espíritu Santo enseña al pueblo de Dios es iluminando las verdades de las Escrituras. También vemos en Salmos 119, 27 en adelante, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Se resume en la obediencia, entender la voluntad, el intelecto de Dios, lo que Dios tiene para nuestra vida. Las Escrituras revelan claramente que Dios posee también voluntad, el poder de determinar sus acciones, es decir, lo que Él hará o el fin o propósito de su creación, y puede hacer lo que Él determina. Las decisiones que Dios fluye de quien Él es mismo. O sea, su voluntad solamente es limitada a su carácter. Por ejemplo, vamos a ver, a veces tenemos esa expresión donde decimos Dios es omnipotente. ¿Qué significa eso? Todopoderoso, todo lo puede. Y estamos de acuerdo, ¿no? Él todo lo puede. Sí, por un lado, y no por otro lado. Porque es cierto, Él todo lo puede, pero Él puede salvar a una persona que no venga a través de su Hijo Jesucristo. ¿Puede hacerlo? No. ¿Por qué? Porque Él mismo se ha puesto los límites de acuerdo a su voluntad. Él mismo se limita porque choca contra su carácter. Él mismo es su límite. Donde ofende la santidad de Él. Entonces Él no puede estar en pecado, por lo cual no va a haber nadie que pueda ir al cielo, sino a través de su Hijo Jesucristo. Bueno, y la voluntad del hombre son cosas muy diferentes. Dios es el único que es completamente libre para hacer todo lo que se propone en sí mismo. Dios es el único. Muchas veces nosotros tenemos planes, tenemos objetivos que queremos realizar en la vida, pero muchas veces son frustrados. Y a veces eso produce en nuestra vida hasta el extremo. Algunos llegan a una depresión, una decepción, a no ser feliz, pero eso no le ocurre a Dios.
Dios siempre hace lo que Él ha determinado y Él lo cumple. Entonces, como dice Pablo, dice al único Dios bendito. Esa palabra bendito significa feliz. Y a veces el ser feliz es cumplir los propósitos que nosotros tenemos. Y como la palabra que Pablo utiliza ahí dice al único Dios bendito, es el único que es feliz. Y nosotros podemos ser felices solamente a través de Él, a través del conocimiento de Él y alineando nuestros planes y propósitos a su palabra. En las Escrituras nos enseña acerca de la voluntad de Dios que no hay una limitación de Dios y que la voluntad de Dios no puede ser frustrada por ningún hombre. Vamos a ver Proverbios capítulo 19, versículo 21, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Isaías 14, versículo 27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién lo hará retroceder? Isaías también habla acerca de eso, 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. También en Daniel capítulo 4, 34 dice: al fin de los tiempos, yo, Nabucodonosor, ya conocen Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? También en Efesios capítulo 1, versículo 11 nos declara la palabra de Dios, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Aunque ninguna persona o fuerza que no sea la suya puede limitar su voluntad o que se cumpla lo que Él ha dicho. Hay ciertas cosas que Dios hará simplemente porque contradice su santo y justo carácter. Él mismo es el que se limita. En los versículos siguientes veremos algunas cosas acerca de Dios que no hará, y eso para nosotros es un consuelo fuertísimo, porque Él es estable, Él es firme, Él es una roca. Me hace recordar el himno de Martín Lutero que dice: castillo fuerte es nuestro Dios. Él decía eso, ¿verdad? Tito capítulo 1 versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dice: Él no se puede negar a sí mismo. Santiago capítulo 1 versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hay dos grandes verdades expresadas en este texto. Primero,
Dios no puede ser tentado porque Él es moralmente perfecto y toda forma de maldad le es a Él repulsiva, desagradable, sucia, horrible. Y segundo, dice, Dios no tienta a nadie. Él puede probar a su pueblo para su bien, pero Él no lo tienta o lo inclina a pecar a nadie. Vamos a ver también que Dios es un Dios relacional, o sea, se relaciona. Es el testimonio de las Escrituras de que Dios desea relacionarse personalmente con su creación, especialmente con el hombre a quien Él creó a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 27. Vemos esta verdad. Esta es una de las más grandes verdades del cristianismo. Dios no es un ente impersonal, incapaz de tener una relación con otros. Y el hombre no es un accidente cósmico o solar del universo. Dios creó al hombre para que lo conociera. Esta declaración podemos ver en Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan, a ti y al único Dios verdadero, y fuera el destinatario de su bondad, nosotros fuésemos el destinatario de su bondad. Cuando la relación entre el hombre y Dios fue rota por el pecado, Dios envió a su Hijo para que la relación pudiera ser restaurada. Todo lo que ha sido reconciliado con Dios por medio de la fe de su Hijo pueden tener o gozar de esa confianza de que Dios busca una relación personal, vital y creciente con ellos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras presentan a Dios como el que desea tener una comunión con su creación, especialmente con el hombre, a pesar de su pecado. En un sentido muy real, la Biblia es un registro de la obra de Dios que busca al hombre pecador y procura restaurar su relación con ellos. Eso se ve claramente aún en la caída de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10, quiero que me acompañen, y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Vemos aquí cómo el pecado afectó la actitud de Adán hacia Dios. También vamos a ver cómo afectó su relación con Dios. En el versículo 23 y 24 del mismo pasaje dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En Génesis vemos ahí versículos 21 y 24, descubrimos tanto el juicio como la misericordia de nuestro Dios hacia el hombre caído. El juicio de Dios se evidenció en que Él expulsó a Adán y Eva del huerto, porque eso demandaba su santidad. Lo que representa
la separación y la comunión rota que existe entre Dios y el pecador. Y la misericordia de Dios se revela en dos maneras distintas. Primero, Dios impidió el paso de Adán hacia el árbol de la vida de manera que él no comiera de éste y viviera por siempre en su pecado de corrupción y pecaminosidad y alejado de Dios. Si el hombre agarraba de ese fruto y comía de ese fruto de la vida eterna, él viviría eternamente separado de Dios, porque Dios es santo. Y Dios dijo, no, yo quiero restaurarles. Entonces expulsó al hombre del huerto del Edén y proveyó también lo segundo. Dios tomó la vida de una víctima inocente para proveer vestiduras para Adán y Eva. Esto representa el sacrificio de un inocente en lugar de un culpable. Y encontramos su máximo cumplimiento en el sacrificio del Calvario del único Hijo de Dios por los pecados del mundo. Y nuevamente a través de su Hijo Jesucristo somos restaurados en la comunión con nuestro Dios. Dice Isaías 59, versículo 1, nos explica, dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división. ¿Nuestras qué? Iniquidades. ¿Qué han hecho? División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí se revela la intolerancia de Dios hacia el pecado, porque Dios es santo y justo. El pecado sin pagar produce a una separación con Dios y el pecador. En Habacuc capítulo 1 versículo 13 vemos el profeta declaró lo siguiente sobre la santidad de Dios y su relación con el pecado. Dijo, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Es por esta razón que Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, Jesucristo, a pagar nuestra deuda por el pecado, de manera que Él pueda tener una relación continua con nosotros por medio de la fe, así como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Él quiere tener una comunión, una relación personal con cada uno de nosotros, lo que hemos sido redimidos con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Una relación duradera, creciente a Él. Y lo único que puede interrumpir de eso es el pecado. También vemos en Génesis 3:8, y vamos a ver, dice, y oyó la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Y oyó la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Quién buscó a Adán? Dios. Dios fue el que tomó la iniciativa, no fue Adán que fue a buscar después de la caída del pecado, no fue Adán que fue a buscar a Dios, sino Dios fue el que tomó la iniciativa y dijo, quiero restaurar mi comunión, quiero volver a tener relación. Fue Dios el que tomó la iniciativa de poder restaurar a Adán y a Eva nuevamente. Y hasta el día de hoy sigue la misma historia. Dios es el que nos busca y nos dice, Miguel, ¿dónde estás? Diego, ¿dónde estás? Julia, ¿dónde estás? La misma pregunta sigue siendo tan fuerte y tan latente hoy en día.
¿Dónde estás? Quiero relacionarme con ustedes. Una comunión de amistad y compromiso. Pero no puedo si hay pecado. Y también vemos en el libro de Hechos, capítulo 17, 26, dice: Dios ha determinado soberanamente los tiempos y los lugares en los cuales todos los hombres nacen y viven. Eso demuestra de que Dios es relacional y que desea tener una relación personal con el hombre caído. Dice el versículo: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden del tiempo y el límite de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios envió a su Hijo a la tierra? ¿Cuál fue el propósito de su encarnación? Esto demuestra que Dios es relacional y que desea tener una relación personal con cada uno de nosotros, con el pecador caído. Vemos en Lucas capítulo 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es importante notar que esta declaración fue hecha durante la visita de Jesús en la casa de Zaqueo, que era un recolector de impuestos y un pecador de mala reputación, según sus propias palabras. Él había defraudado a otros para enriquecerse. El recuento de Lucas de la reunión entre Jesús y Zaqueo simplemente ilustra la verdad que Jesús declaró en Lucas 19:10, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa relación personal que teníamos con Dios. ¿Qué ha logrado el Hijo de Dios de manera que podamos restaurar esa relación rota? Veamos en Romanos capítulo 8, versículo 5-8 en adelante. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿fuimos qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta misma verdad encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 19 en adelante. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros, el ministerio de Jesús era de reconciliar, pero ahora ese mismo se nos ha puesto encima de cada hijo de Dios. Y dice: y a vosotros también. Dice: que eras en otro tiempo extraño y enemigo de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Juan 17:3, ya hemos leído: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí encontramos la esencia de la vida eterna, es de esto, demuestra de que Dios es relacional, o sea, se relaciona, no es un ente impersonal que desea tener una relación, una comunión con su pueblo. La palabra aquí, en Juan 17, la palabra conocer, significa mucho más que el conocimiento impersonal o conocimiento de los hechos.
define una relación personal e íntima. La vida eterna aquí es mucho más que una vida duradera e infinita. Es una calidad de vida superior, marcada por una comunión continua, perdurable y duradera con Dios. Este es uno de los grandes propósitos de Dios para reconciliarnos consigo mismo por medio de su Hijo. Como cristianos tenemos una relación restaurada con Dios, fundamentada en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Es una relación que no puede ser rota. Esta verdad debe motivarnos a ser más apático o más frío con respecto al pecado y más fervoroso en cuanto a nuestra comunión diaria con nuestro Dios. Y vemos esto en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, y habla y nos dice: no os unáis en yugo desigual como los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Yo os recibiré. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este texto nos enseña a apartarnos, no nos enseña de apartarnos verdaderamente de los incrédulos en sí. Porque la primera carta que ha escrito Pablo a los hermanos de Corinto estaba manifestando de que no es que no nos juntemos o no tengamos amistades que no son cristianos, sino él enfatizó y ha dicho que no nos juntemos con aquellos que dicen que son cristianos y no lo son aún, porque en su vida demuestran eso. Y dice eso en 1 Corintios 5:9, dice: no os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, que en tal caso os sería necesario salir del mundo, porque estamos minados de todo eso. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 9. La palabra apartarse en el griego viene de la palabra apistemi, que significa retirar, quitar, apartar o salir. No solo debemos apartarnos de iniquidad, sino que hemos de distanciarnos de esta. Como ya hemos señalado, el creyente tiene una relación restaurada con Dios que está cimentada sobre la perfecta obra de Cristo. Sin embargo, esta verdad no debería conducirnos a la apatía, sino debería motivarnos a nuestra abstinencia al pecado. También debería motivarnos nuestra búsqueda diaria de conocer a Dios y cultivar una relación profunda con Él, así como nos enseñan los siguientes versículos que vamos a estar mencionando a continuación. Oseas capítulo 6, versículo 13 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta
su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Salmos 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir su templo. Salmo 27:8 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Los cristianos no solamente tenemos la responsabilidad de velar por nuestra relación con Dios, sino también de anunciar el Evangelio a otros para que ellos a su vez puedan tener una relación restaurada con Dios, tal como lo declara los siguientes versículos, como en 2 de Corintios capítulo 5, 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ha puesto sobre nosotros también ese ministerio de reconciliar al pecador con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no teniéndoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogásemos por medio de nosotros. Hoy rogamos en el nombre de Cristo Jesús, reconciliados con Dios. En conclusión, vemos que en la personalidad de Dios, Dios es un ser personal, que es, digamos, personal, es también a la misma vez es individual y distinto a cualquier cosa creada. Él es consciente de su propia existencia. Él posee un intelecto que tiene la capacidad de razonar, percibir o entender. También posee voluntad. Él tiene poder para determinar sus acciones. Y Dios es relacional. Porque es relacional, Dios desea una relación personal con su creación, especialmente con los redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Oramos y terminamos. Padre eterno, te alabamos y te engrandecemos porque hemos podido esta mañana poder escuchar tu palabra, de lo que tú nos has dicho acerca de ti en tus palabras. Sabemos que nuestra mente finita es limitado, por lo cual muchas cosas no podemos comprender acerca de ti, pero lo que has dejado en tu palabra, queremos, Señor, escudriñar y conocerte cada vez más, Señor. En Cristo Jesús te alabamos y te engrandecemos una vez más. Amén.